Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Sí, él está agripadito, sí. Yo traje mente para ustedes, es muy bueno. Ah, sí. De menta. Aleluya. Fresco, Gloria a Dios. Amén. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Espero en su aviso. Aquí, ahí también. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. 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 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, diga para enseñar, Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. para instruir en justicia. Entonces la Biblia hace todo eso con el propósito de, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que llegue a una madurez perfecta, a una madurez espiritual grande, para que pueda llevar a cabo la obra de Dios en cualquier ámbito. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, nosotros nos quedamos en la lección 9, hablando de juicio y cautiverio. Estamos estudiando tiendas, templos y palacios. Es un estudio del Antiguo Testamento acerca del pueblo de Dios, cómo Dios creó este pueblo, cómo Dios lo libera, cómo Dios lo va llevando, y lamentablemente cómo este pueblo no cumple el propósito por el cual Dios lo ha creado, lo ha llamado y ha trazado su proceso. Claro que tienen promesas de Dios, no nos equivoquemos. Israel, el pueblo de Dios, será restaurado. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Pero ellos han retrasado su proceso por la desobediencia. Ahora, nosotros hablamos sobre fechas muy importantes aproximadamente. Por ejemplo, ¿cuál fue el catalizador o el motor o la raíz? La razón por la cual, oiga esto, vino la división. Oiga esto, vino la división del reino. Perdieron su economía, porque la perdieron. Perdieron la ruta de económica importante. Sus enemigos se les sublevaron, se liberaron. Y entre ellos mismos, entre Judá, rey del norte y rey del sur, hubo guerra. ¿Cuál fue la razón por la cual el pueblo pasó todo eso? Dejaron a servir al Señor. Sí, pero hay algo. La desobediencia a Salomón, idolatría. Abominable idolatría. Abominable Allí idolatría. comienza. Allí comienza. ¿Me doy a entender? Porque Salomón comenzó bien. Wow. Salomón comenzó bien. ¿Se recuerda? Mira, Pero violó las leyes que Dios le había dado para los reyes que Dios había puesto. Entonces de allí en el 931, ¿qué pasó? Aproximadamente. se dividió el reino. ¿Quién era que estaba en el reinado? El hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Jeroboam, ¿Quién era Jeroboam? el hijo de Salomón. Jeroboam. Me gusta porque se parecen mucho, ¿eh? Un asistente de Salomón, ¿no? Era oficial en el reinado de Salomón, Jeroboam. Jeroboam. Entonces, se recuerda que a él se le dio 10 tribus. Ya. ¿Y cuáles fueron las 2 tribus que se quedaron en el sur? Benjamín y Judá. Benjamín y Judá. Hermano, desde allí comienza otra clase de historia para el pueblo. Ahora viene lo duro, que el pueblo estaba en desobediencia. Ahora, ¿qué hizo Jeroboam para que el pueblo fuera a Judá a adorar? ¿Qué hizo él? Ya hizo también idolatría. ¿Levantó qué? Levantó altares para que Adoraran. adoraran a Y comenzaron a adorar otros dioses, los dioses. falsos dioses, y comenzaron a desagregar. Oiga,
a practicar lo mismo que los cananeos y esas naciones practicaban, lo cual Dios le prohibió. ¿Quiénes practicaban los cananeos? Nosotros hablamos sobre todo lo que practicaban, ¿se recuerda? Sacrificios a Balaam, No simplemente eso, oiga esto, sangre. oiga esto, esa gente estaba totalmente poseída por los demonios, porque esa gente entregaban sus hijos, pasaban por fuego, quemaban, hacían sacrificios humanos. El hijo se acostaba con la hermana, Sí. el papá se acostaba con las hijas, el hermano se acostaba con la hermana, el papá se acostaba con los hijos, con las hijas. Había bestialismo, toda clase de perversión que usted no se puede imaginar se practicaba allí. Y Dios le prohibió rotundamente a su pueblo, porque recordemos que Dios escoge este pueblo y forma este pueblo para manifestar su gloria a las naciones. Por eso lo puso en el centro. Desde allí Dios se iba a manifestar a las naciones. Pero ¿qué pasa? Que este pueblo, el mismo Señor dijo, este pueblo es pueblo de dura cerviz. Y aquí viene un problema. Eso hizo que comenzara ellos mismos atrasaron su proceso. ¿Me entiendes? Entonces, en el año 605, 606, ¿qué pasó? Fue la primera invasión. ¿De quién? Nabucodonosor. No, vámonos más adelante. En el año 722, ¿qué pasó? Aproximadamente, ¿qué pasó? Siempre digamos aproximadamente, ¿sí? Se llevan las tribus del norte, se las llevan cautivas. ¿Quién se los llevó cautivos? Salamazar. Sí, pero ¿quién? ¿Qué imperio? ¿Qué imperio era? Esto es historia, ¿eh? Se llevan a Siria. A Siria, ¿verdad? Ahora, antes de que Dios permitiera, porque se está llevando el pueblo de Dios cautivo, antes que Dios permitiera que se llevaran a su pueblo cautivo, Dios no hizo nada. No hizo nada Dios, una pregunta, no hizo nada. ¿Qué hizo Dios? Le mandó mensaje. Dígalo, ¿qué? Levantó profetas. ¿Y qué hacían con los profetas? Lo mataban, lo apedreaban, hermano, bueno, Jeremías es un testimonio vivo. Jeremías. ¿Qué pasa aquí? Todo esto venía y Dios le hablaba, Elías, todos ellos. Y Dios le hablaba que iba a venir cautiverio. Dios quería que el pueblo se arrepintiera para evitar que el cautiverio. Ahora, siguieron en su maldad. Entonces Dios en el año 722 permite que Asiria se lleve al pueblo, al reinado del norte. Se lo lleva cautivo. Y lo mezclaron con otras tribus, con otra gente, de donde vienen los samaritanos. Entonces, aquí viene algo muy importante. ¿Qué pasa? Que al reino del sur, Dios le está dando aviso, pero siguen en su maldad, no se quieren arrepentir. Y Dios dice, bueno, ya ustedes están muy lejos entonces. ¿Qué pasa? Dios toma a Nabucodonosor. Nabucodonosor, la primera invasión fue en el año 605-606. Se lo lleva. La segunda invasión, ¿cuándo fue? Aproximadamente. 596-97. 596, 97. En la primera invasión, ¿a quién se llevaron cautivo? ¿Fue a Judá o no? ¿A quién no fue? Daniel y sus amigos. Sí. En la segunda invasión, ¿a quién se llevaron? Ezequiel. Como a 10,000, ¿verdad? Yeah. Y en la tercera invasión, ¿qué pasó? El tiempo fue destruido. Y ahí fue el golpe demoledor. ¿Qué sucede cuando el templo e Israel pierde su soberanía? ¿Qué comienza? La temporada de los gentiles. Yes. Sí, así mismo es. Comienza el tiempo de los gentiles. ¿Qué significa el tiempo de los gentiles? ¿Quién me puede aclarar eso? Entonces, el Señor ya no trabaja con el pueblo de Israel como al principio, sino trabaja con los gentiles, ¿no? Los reinos que se levantan, como Daniel profetizó, todas esas tenían que pasar hasta la venida de Cristo. ¿Qué más? Estoy de acuerdo. ¿Qué más? Vamos a decirlo así. Estamos de acuerdo, amén. Es donde Dios permite que los gentiles tengan el poder sobre las naciones. ¿Verdad? Porque cuando Dios llamó al pueblo de Israel, al pueblo judío lo creó, lo formó y lo preparó
pero ellos por su desobediencia han retrasado el propósito de Dios en su vida como nación. Habían sido llamados como cabeza de las naciones. Entonces, al desobedecer a Dios, lamentablemente están en una posición ahora no De cola. lamentablemente. Ahora viene el punto que Dios transfiere ese poder a las naciones. ¿Está entendiendo? Entonces los gentiles ahora son los que predominan. La iglesia. No, ahí es que viene. Entonces ahí entra también la iglesia, entra lo que el hermano habló, la hermana habló, pero lo que quiero decir es que se le transfiere el poder a los gentiles hasta que Cristo venga. ¿Está entendiendo? Pero los gentiles ahora es la iglesia, pero... No, por ejemplo, la iglesia no es gentil. Cuidado con eso. No, pero los que... No, ven a la iglesia Cristo- no es gentil, la No, gente no, se por eso. equivoca con esto. Entiende una cosa, mucha gente no sabe esto, que hay tres pueblos. Tú tienes el pueblo judío, el pueblo de Ya, Israel, eso. tú tienes las naciones gentiles y tú tienes la iglesia, el pueblo de Dios de iglesia. Porque el que se convierte a... Oye, mira cómo Dios hace la cosa. El que se convierte siendo judío viene a ser parte de la iglesia. El que se convierte siendo gentil viene a ser parte de la iglesia. Eso, sí. Entonces, Ok, Es la ya. era de la Ya iglesia. Entonces, Ok. esa es en la dispensación de la gracia que es la era de la iglesia. Amén. Ya, ok. Amén. Entonces mucha gente no sabe esto porque tú tienes las naciones gentiles y tú tienes al pueblo judío, al pueblo de Israel y tú tienes la iglesia que es el cuerpo de Cristo que es también pueblo de Dios. Amén. Ya. Ya. Entonces la iglesia no se puede llamar gentil, Exactamente, que claro. ha sido escogido de todo pueblo, lengua y nación y es otra cosa. Ya. Pero la iglesia tú no la puedes llamar gentil. Ya, exactamente. Ya. ¿Me doy a entender? Porque, ¿qué significa gentil? Gentil es mansión de pacto, es forbund. En realidad No hay un gentil es, pacto mira, con Dios. vamos a usarlo en el término Impío. en el término judaico. Un gentil es aquel que no está bajo pacto de Dios, bajo la bendición, que no es carnalmente descendiente judío. Ok. ¿Me doy a entender? Eso es un gentil. Pero ahora, nosotros estamos ahora en el nuevo pacto por medio de Cristo. Amén. Ya no somos gentiles. Exactamente. Ya. Claro, Que hemos sido sacados de los pueblos gentiles es otra cosa, diga. Eso, sí. pero universalmente, no sé si ustedes lo usan, pero siempre hay como desgracia que se le dice a otra persona, ha sido muy gentil. ¿Qué quiere decir eso? En ese contexto, aló. En ese contexto se está hablando de amabilidad, del trato. No. Das cuidado. Eso es para que usted vea cómo usted puede usar un término Diferente contexto. exactamente. Entonces, en este punto, Está bueno. en este contexto que mi hermano Marte dice, está expresando, lo que quiere decir es Amabilidad. amabilidad, el trato, Ok. generosidad. ¿Me entiendes? Entonces, pero ahora, el pueblo, el reino del norte, Dios, cuando cae el reino del norte, Dios le está avisando al reino del sur. Pero el reino del sur no hace caso. Ok. No hace caso a la advertencia de Dios. Hermanos, entonces aquí podemos ver una sola cosa. La desobediencia a Dios solo trae una sola cosa. Desastre. Un desastre. La gente piensa, mira, tú puedes tener títulos y todas las cosas que tú quieras tener. No, ok, no es malo, tú lo puedes tener. Pero el punto es que si no hay obediencia a Dios, en el mundo tú tendrás un nombre, pero ante Dios, dime. Entonces, desarrolle la lección 9, la vara de juicio. Objetivo 1, hacer una lista de los sucesos anteriores a la caída y durante esta, de los reinos del norte y del sur. ¿Qué página, hermano? Hermana Gilda, Es 236, ¿no? La vara de juicio. a ver si tenemos el mismo libro. Sí. Entonces, aquí, hermanos, ya nos hemos familiarizado con las advertencias que Dios le dio a su pueblo por medio de los profetas. Estas advertencias anunciaron que la infidelidad a Dios, oigan, ¿qué anunciaban estas advertencias, hermanas y hermanos? ¿Dónde vamos, pastor? Yo no... La vara de juicio. Sí, ahí empezamos, ya. Sí. Ya. Objetivo. Estas advertencias anunciaron que la infidelidad a Dios solo produciría un resultado. ¿Cuál? El desastre. El desastre. Hermano, miren, mucha gente piensa que
cuando leen el Antiguo Testamento, 206. que Dios vivía enojado contra el pueblo. Pero cuando tú analizas bien por qué Dios se enojaba, era porque era un pueblo rebelde, hermano. Eran gente rebelde, gente dura de sujetarse. ¿Me entiendes? Es tanto así que Dios, dándole maná del cielo, se le quejaban. Entonces, ya tú sabes, y Dios lo guardó por todo el desierto. Y estuvo con ellos. Le abrió el mar rojo en dos. Y pasaron en seco. Wow. Destruyó y humilló a los egipcios y a Faraón. Y ese pueblo siguió siendo rebelde. Dios tuvo que matar toda una generación en el desierto. Que solo Caleb y Josué entraron de la generación antigua. Solo Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Que Moisés, por un descuido, no entró. ¿Está entendiendo esto? Entonces, este pueblo fue llamado para manifestar la gloria de Dios, para Dios manifestar su gloria a través de ellos. Pero lamentablemente su actitud a la voluntad de Dios fue errónea, que hasta el día de hoy es errónea. Estoy hablando del pueblo judío. ¿Me entiendes? Ese pueblo no ha desaparecido porque Dios tiene una promesa para con ellos. Y Dios tiene un pacto incondicional con Abraham, con ellos. Y eso lo entendemos. Pero su actitud ahora mismo es de desobediencia. Entonces, ellos es un ejemplo también para la iglesia de Jesucristo. De que la infidelidad a Dios, la desobediencia, solo produce algo, el desastre en nuestras vidas. Porque observe esto. Cuando nosotros nos sujetamos a la fuente, que es Dios, en este caso es Dios, Padre y Espíritu Santo. Oiga bien, usted tiene identidad. Usted tiene propósito. Usted tiene visión. Usted tiene una estructura. Usted tiene un plan. Usted sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Pero eso es cuando nos unimos a la fuente. Cuando estamos en nuestra fuente, en nuestros orígenes. Porque mucha gente piensa, no, yo vengo de China, no. ¿De a dónde viene la raza humana? Entonces, este pueblo había sido creado, formado, preparado, estructurado por Dios para manifestar su gloria, para alabanza de su gloria. Amén. Pero ¿qué pasa aquí? El pueblo se revela, entonces Dios pone el proceso, el plan que en stand-by, como vamos a decirlo, te paras aquí. Por tu actitud, tú mismo has trazado el plan que yo tengo para contigo. Que no se ha caído el plan. Entonces, eso mismo pasa también con los creyentes individuales. Que Dios tiene un llamado para con ellos. Hay gente que están descarriados. Oye bien, oiga esto lo que estoy hablando aquí. Hay gente que están descarriados y sabe que Dios lo está llamando. Y no están funcionando en el ministerio. Necesitan restauración, sí, pero el proceso en su vida se ha trazado porque ellos no están unidos otra vez a la fuente. Ellos tienen que unirse a la fuente para llevar a cabo el propósito basado en la estructura, basado en la visión, basado en el alineamiento, en el plan que Dios ha diseñado para esa persona, para ese pueblo, como para la iglesia. Por ejemplo, entonces vemos que Israel es el ejemplo para la iglesia. Y no para la iglesia, sino y también para todo el mundo. De que la infidelidad a Dios solo trae una cosa, un desastre. Eso mismo pasa con todo ser humano también. Hermano, vuelvo y repito y voy a recalcar. Cuando nosotros nos unimos a la fuente, a Dios, estoy hablando del Padre y Espíritu Santo, porque recordemos que cuando Dios crea al hombre, lo creó con un propósito. En ese propósito, ahí Adán, el ser humano sabía quién era, sabía de a dónde venía, sabía lo que tenía que hacer, conocía la estructura, conocía el plan, conocía la visión, tenía identidad, estaba formado, preparado. ¿Me entiendes? Está sólido, tiene fundamentos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene el desastre. Cuando el hombre cae, que deja de cumplir su propósito por el cual ha sido creado, como le pasó a Israel, pierde su identidad.
Así está la raza humana sin identidad ahora mismo. Por eso a uno se le coge de la noche a la mañana, nació varón, no, yo soy mujer ahora. No, es así. ¿Me entiendes? No, la raza humana buscando de dónde viene, no, venimos del mono. O somos polvo cósmico. O venimos de las estrellas. Venimos del Big Bang. Allí se originó, tuvo origen todo el universo, todas las cosas. Entonces, pierde su identidad. ¿Por qué? Porque no hay fuente, no está ferrado a la fuente. Cuando nos desprendemos de la fuente, entonces perdemos nuestro fundamento. Perdemos nuestra identidad. Perdemos nuestro plan. Perdemos la visión. Perdemos el propósito por el cual hemos sido creados. Entonces, ahí viene lo que se llama caos y confusión. Entonces, ¿quién se mete? ¿Está entendiendo? Y este pueblo fue creado para la alabanza de la gloria de Dios. Para manifestar. Por eso Dios lo puso. Si tú buscas Israel en el mapa, tú te das cuenta que está en medio de todas las naciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yeah. ¿Sí o no? En medio de todas las naciones Dios la puso. ¿Por qué? Porque de allí Dios iba a manifestar a todo el mundo. Entonces, como Israel está stand-by, Dios introduce ¿qué? La iglesia. Dios mete la iglesia en el mundo. Entonces la iglesia ha sido creada para la alabanza de su gloria. Porque en realidad por eso es que hemos sido creados. Entonces aquí viene el punto. Y para tener una relación íntima con Él a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora viene el punto. La iglesia le ministra a Dios en obediencia a la palabra, a su palabra. La iglesia se ministra a sí mismo a través de los dones y del fruto del Espíritu bajo la dirección del Espíritu Santo en obediencia a la palabra. La iglesia le ministra al mundo a través de la predicación del Evangelio, aleluya, a través de la gran comisión, la predicación del Evangelio, etc. Todo lo que tiene que conllevar la gran comisión, allí va la iglesia y le ministra al mundo. ¿Usted está entendiendo ahora? La iglesia tiene ¿qué? Un origen, la iglesia tiene ¿qué? Un propósito, la iglesia tiene ¿qué? Una identidad. La iglesia tiene que una estructura, la iglesia tiene que un plan. ¿Por qué? Porque está unida a la fuente. Por favor. ¿Y por qué algunos quieren imitar a otros? Falta de identidad. Y eso, Sí, pues, y la base es, ¿por falta de qué? De conocimiento. El ¿Mi pueblo qué? 3. O sea, 4-6. ¿Te está entendiendo? Porque, oiga bien, vuelvo y repito. Este pueblo, y nosotros tenemos que aprender de ellos para que no nos pase a nosotros lo mismo. Vuelvo y repito, cuando usted ve una persona de carrera, no lo juzgue. Entienda que él ha trazado su proceso por desconectarse de la fuente. Órale a Dios para que él vuelva. Yeah. Pero no lo juzgue. Yeah. ¿Me voy a entender? Y si no vuelvo, entonces... Pierde ya pierde la oportunidad de llevar a cabo el propósito por el cual el cual Dios lo creó. En otras palabras, él mismo se abortó. ¿Está bien? ¿Usted está entendiendo? Entonces, aquí viene lo siguiente. Dios es paciente y el juicio debía ser postergado. Quiere decir, como parado o detenido, o Dios quería en realidad, Dios quería que no fuera llevado cautivo a su pueblo. Yeah. Pero lamentablemente el pueblo era de dura servicio. Hermano, hay gente que Dios los llama, que Dios trata con ellos, que Dios no quiere mandarle juicio porque la gente piensa que Dios quiere mandar siempre juicio. Yo he escuchado gente decir historiador, y Dios está siempre airado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios siempre está airado, matando gente, mandando juicio. Pero fíjate, en el tiempo de Noé, Dios da 120 años para que la gente se arrepienta, para que la gente vuelva a Dios. Y el Espíritu Santo trató 120 años. Yo me imagino que Noé, a Noé lo condenaron y lo acusaron de loco, lo tildan de loco, como nos tildan a nosotros de loco, que no es verdad, que no viene un arrebatamiento, lo mismo está sucediendo, que no viene un arrebatamiento, que no va a suceder, que dejen de predicar, que va a suceder un arrebatamiento, que eso no es bíblico, dicen algunos, y están predicando a vapor esa falsa doctrina de que no es arrebatamiento. Eso mismo decían de Noé, que no iba a llover. Eso mismo decían de Noé, que no iba a venir diluvio. Eso mismo decían ellos. No va a venir ningún diluvio. Noé está loco, mire ese loco haciendo una arca, el arca de Noé.
Óyeme. Y yo me imagino que se burlaban de Noé. ¿Y qué? Y me imagino que decían, allí está Noé el loco, haciendo un arca de que viene un diluvio. Pero no llueve, lo que sale un vapor, no llueve. No vemos, aquí no llueve. Pero en la misma reacción, cuando uno dice, nosotros seremos arrebatados, estoy hablando contigo, pero puedo ser tomado. Dicen, eso es... Está loco. Entonces, ¿tú entiendes? Locura. Entonces, en ese tiempo, ¿quién decía que iba a venir un diluvio? Noé. Noé. Pero le creyeron. Más le creyeron los animales. Ay, de plano. Oye, la serpiente, a la serpiente toda entró. ¿Verdad, no? ¿Tú te imaginas? Desde la anaconda y todo entrando. Y serpiente, ¿visto? Óyeme. No me quedo. ¿Tú te imaginas eso? Wow. Y fíjate que todos esos animales sobrevivieron. Porque son los animales que tenemos hoy en día. ¿Verdad, no? ¿Te entiendes? Sin embargo, el hombre, ¿qué? Dijo que no. Deja tanto de agua. Dios le envió un diluvio y arrasó con todo. Pero Dios dio 120 años. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Ahora lo mismo va a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente no quisieron cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. Vino el desastre. Eso sí, es verdad. Amén. Pero al final, la injusticia sería juzgada. El Señor había tratado de salvar a su pueblo. Ellos no escucharon. A veces ellos respondieron con obediencia exterior. ¿Qué pasó ahí? Pero no con un cambio en su vida interior. ¿Qué pasó ahí? No con un cambio en su vida interior. ¿Qué pasó? Porque hay gente que vienen, lloran, Apariencias. que gritan. Entonces, tienen un metabeleín, un falso arrepentimiento, no tienen un verdadero metanoia, Ya. tienen un falso arrepentimiento, no se quieren arrepentir. Hermano, tú puedes conocer la Biblia, pero si conocer griego, hebreo, arameo, bueno, todos los conceptos, todos los tecnicismos, todo. Pero dígame, si no hay un verdadero arrepentimiento, ¿qué va a pasar? No cumple el propósito. Oye bien, para cumplir el propósito, tenemos que ser espiritual, porque el plan es espiritual, ¿sabía? Y aquí que viene, por eso el cristiano no puede estar bajo la carne, bajo el poder de la carne, o bajo la atadura de la carne, porque la atadura de la carne también te lleva a atrasar tu proceso para cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. ¿Me explico? Oye, nosotros, dice Dios en su palabra, que hay que adorarlo en espíritu y en qué? Y en verdad. Ahora, cuando una persona se sujeta al Espíritu Santo y vive conforme a la palabra de Dios, vive en el Espíritu. Ahora, como Dios es Espíritu y la persona está viviendo en la palabra, que es la verdad de Dios, y bajo la guianza del Espíritu Santo, entonces eso facilita que tú puedas cumplir el plan, el propósito, conozca la estructura y la visión por el cual Dios te ha puesto aquí en esta tierra. ¿Está entendiendo? ¿Me voy a entender? Porque el problema es que cuando el cristiano es carnal, entonces el Espíritu Santo tiene que llevarlo a ser libre de las ataduras de la carne. Porque las ataduras de la carne impiden que el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, se desarrolle en ti. ¿Me entiendes? Porque cuando el fruto del Espíritu se desarrolla en ti, entonces también se facilita. Por eso Pablo dice, ya yo estoy preparado en todo, en escasez, en todo. Abundancia, escasez. Y eso mismo está pasando hoy en día. Por eso es que tienen que vivir un verdadero arrepentimiento, tienen que vivir una verdadera espiritualidad, una verdadera consagración. Y el pueblo se arrepentía, pues volvió otra vez a los ídolos. Hay gente que sí, Señor, me arrepiento, perdóname. Dios lo perdona, sí. Okay. Pero la persona vuelve otra vez. Tenemos que también separar lo que es lucha y lo que es también, vamos a decirlo así, a las personas que les gusta el pecado. Okay. Que son una persona como sinvergüenza. Hay personas que tienen lucha, porque hay que entender eso, amén. Okay. Hay personas que están luchando con una adicción, con algo. Okay. Entonces no podemos decir no, porque no, están luchando. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se concentra en liberarlo de ahí porque Él quiere. Okay, qué lindo.
Pero hay algunos que son unos sinvergüenza que les gusta el pecado y siguen pecando y siguen pecando. Entonces viene lo que se llama muerte espiritual. Y ahí sí es duro. Ya no te duele nada. Se cauteriza el corazón. Entonces tú te desconectas de la fuente, que es Dios. Oye bien, te desconectas. Pierde tu identidad. Oye, pierde el propósito. Oye, pierde la estructura. Oye, pierde la visión. Y pierde la sabiduría para poder llevar a cabo el propósito por el cual Dios te puso aquí en la tierra. Entonces, por eso es importante ser espiritual. El pueblo, diga. Entonces, cuando eso suceda, Satanás viene y le da doctrina falsa. Fíjate, muy importante eso, fíjate. Sí. Tú no, óyeme, el diablo es diablo. El diablo es diablo. Está endemoniado. No, nosotros relajamos y todo, pero oye, el diablo es diablo. Tú sabes que cuando, mira, Satanás es tan diablo que hace lo siguiente. Dios ha determinado una calle para ti. ¿Tú sabes lo que es el diablo? Pone una igualita al lado. Okay. Y te trata de seducir para que tú te metas en esa calle. Y si tú no eres espiritual, tú te pones en esa calle, ¿sabías? Y tú crees que tú le estás sirviendo a Dios. Y no tiene visión. ¿Me entiendes? ¿Está entendiendo? Discernir. ¿Está entendiendo? Sí. Por eso muchos no pueden discernir porque el Espíritu Santo que da luz, que te dirige. Pero si tú piensas que estás bien y estás conectado, fácilmente el enemigo viene supuestamente con la unción. Porque aquí que viene el punto. Cuando tú estás en la calle, la luz del Espíritu te alumbra. Cuando tú te sales, la oscuridad, la tiniebla de esa calle te cae encima. Ay, Jesús. Te tapa, te ennegrece la mente. Mire, Te si enceguece. es una visión y viene a la iglesia, sí, el Señor me reveló esto y otro, que no hay infierno, que no es. Y ahí viene el problema. Ahora viene lo duro. Que tú estás caminando y tú crees porque por ejemplo, miren, observen esto. Tenemos el evangelio de verdad, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, de la palabra. Pero tenemos el falso evangelio. Que si tú te das cuenta, cuando tú vienes a ver, tú estás en la línea del falso evangelio. Claro. Claro. Satanás, oye, por eso yo digo, el diablo es sagaz, se le inventa, tiene mucha maniobra, muchos artilugios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos conectados a la fuente y somos espirituales, entonces la cosa cambia. Entonces aquí viene el punto de que el pueblo no vivía un verdadero arrepentimiento. Y al no vivir un verdadero arrepentimiento, no había guianza. ¿Perdieron qué? ¿Perdieron qué? Te desconectas de la fuente, primero. Oiga, cuando tú te desconectas de la fuente, porque, hermano, cuando nosotros estamos conectados con la fuente, que es Dios, estamos conectados a nuestros orígenes. Entonces, como estamos conectados a nuestros orígenes, sabemos, oigan, sabemos de dónde somos. Tenemos identidad, que es muy importante. Tenemos identidad. Segundo, sabemos el propósito por el cual hemos sido creados. Tercero, tenemos estructura. Oiga. Cuarto, hay visión. Quinto, sabemos hacia dónde vamos y sabemos cómo hacer las cosas porque estamos en el plan. ¿Me doy a entender? Todo eso se atrasa solamente cuando nos desconectamos y eso es lo que el diablo quiere. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Cuando nos desconectamos. Mira lo que pasó con Adán y Eva. Observa esto. Dios creó ángeles con un propósito, ¿no? Se les revelaron, no están cumpliendo el propósito de Dios. Pero el estado de ellos es irreversible, es eterno. ¿Me doy a entender? Ahora, Adán pecó y hasta el día de hoy vemos el desastre que ha cernido y ha esclavizado a la raza humana. Fíjate que ¿por qué el hombre anda buscando de dónde viene? ¿Por qué? Porque no sabe, está desconectado con Dios y no tiene su identidad. Porque una vez yo vi un documentario de un hombre, dice que se siente como un perro. Entonces en casa se viste también como un perro. Entonces dice así. Entonces el diablo humilla a la gente. Observe esto. ¿El hombre fue creado a qué?
Además, imagen y semejanza. Una mujer se convirtió en Entonces, cuando nos desconectamos, esa imagen y semejanza queda empañada por el pecado. se hizo un tatuaje y se puso la puerta de Sí, tigre. sí. Oye esto, aquí. Que esa imagen y semejanza queda empañada por el pecado. Ahora viene lo duro. Que como está desconectado, no tiene identidad. Hermano, identidad, cuando hablamos de identidad, ¿sabes lo que está diciendo? Una persona que está cabalmente segura de sí mismo, que sabe lo que es, que entiende lo que tiene, que sabe lo que puede hacer con lo que tiene. ¿Me entiendes? Una persona que no necesita, por ejemplo, que vengan y le siembren algo en la cabeza para que él lo crea. Por ejemplo, ¿por qué el hombre anda buscando de que venimos del mono, que venimos del otro? Es porque no hay identidad. Claro, Es porque no hay identidad. Cuando no hay identidad, claro. y es porque nos hemos desconectado de la fuente. Ya. El enemigo aprovecha. Entonces, eso ha pasado con Israel. Y eso pasa también con todo creyente que no permanece conectado a la fuente. Y las ataduras de la carne también atrasan el proceso y empañan también la visión. Esto es algo muy... Hermano, esto es algo muy delicado. Ya, eso, ya. Muy delicado, esto es algo muy delicado. Entonces sigamos. Por favor, hermana Charlene, ¿puede leer? A veces. A veces sí. A veces ellos respondieron con obediencia exterior, pero no con un cambio en su vida interior. Estudiaremos los hechos de este año oscuros, pero a la luz de una importante comprensión del propósito de Dios. Él juzgó y purificó a su pueblo, pero no lo destruyó. Hermano, una pregunta. Dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿qué pasa? Yo le mandé Un poder engañoso, ¿verdad? Quiere decir que si nos desconectamos, usted tiene que caer en un lado. Ya. Usted tiene que obedecer a alguien. Nadie puede quedarse de que a merced y que no, que yo soy libre. No. Porque la libertad del hombre no se circunscribe a sistemas de democracia o filosofía de comunismo y todas esas cosas. Eso no es libertad. Todo lo que el hombre ha inventado, ha formulado para supuestamente traer libertad, eso no es libertad. Cuando nos conectamos a la fuente, que es Dios, a través de Cristo Jesús, en obediencia a su palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos libertad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Entonces, tenemos libertad. Porque la libertad del hombre no está basada en sistema. La libertad del hombre está basada en el propósito, por el cual ha sido creado. Entonces, ahí hay libertad. Eso es libertad. ¿Entiendes? Libertad no lo da la democracia. Mire cómo la democracia, guerra, muerte y toda la cosa. Y una falsa democracia. Ya. Aunque es antidemocrático, no. Si queremos verdaderamente democracia, está en Dios. Porque Dios es nuestro origen. Y cuando nosotros volvemos a la fuente, nos conectamos a la fuente por medio de Cristo y cumplimos conforme a su voluntad la palabra, entonces experimentamos la libertad verdadera por el cual el hombre ha sido creado. Porque, hermano, todo lo que ha sido creado o diseñado tiene una función. ¿Me entiendes? Y un propósito. Entonces no se puede tomar algo y decirlo, bueno, vamos a decir, si usted inventó una máquina, por ejemplo, una máquina, un auto. ¿Para qué el auto? Te transporta, ¿verdad? Es el propósito, ¿no? No se puede tomar para otra cosa. Entonces, ahora viene el punto. Que el hombre ha sido creado para cumplir el propósito de Dios, para la alabanza de su gloria y para vivir en comunión con Dios y a través de esa comunión crecer. Y Dios es su fuente. Entonces, allí es que está la libertad del hombre. Amén. Entonces, ese es el problema. Mientras el hombre no llegue y se conecte otra vez a la fuente, cuando hablo de la fuente, estoy hablando de Dios, Padre y Espíritu Santo, a través de Cristo, cuando recibimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, obedecemos la palabra y vivimos conforme a su voluntad, bajo la dirección del Espíritu Santo,
entonces nosotros experimentamos el verdadero propósito porque hemos sido creados, experimentamos la libertad, experimentamos la sabiduría, tenemos la visión, tenemos identidad, sabemos por qué existimos y sabemos hacia dónde vamos y sabemos cómo hacerlo. Pero ahora, si nos desconectamos, entonces caemos en el otro lado. Y ahora aquí viene lo duro, que como tú no cumples tu propósito porque tú has sido creado, entonces tú tienes que caer en el propósito del diablo. Observa esto, desde pequeño, mata, hurta, destruye, sé un narcotraficante, date droga, mata gente, llénate de orgullo, busca poder, crea bomba atómica, intimida, asusta, aterroriza. ¿Quién es ese? El diablo. ¿Me entiendes? Después es neutral. ¿Quién es ese? No, es que el neutralismo no existe. Puede, no sé. O usted está con Dios o usted está con el diablo. No puede existir el neutralismo. Eso es mentira. O usted está con Dios o está con el diablo. Entonces, viene que la persona que no está conectada a la fuente está conectando a otra fuente. Que no es su fuente ni su origen. A la falsa fuente. Entonces va a cumplir, consciente o inconsciente, el plan del diablo. Mata, hurta, destruye. El propósito del diablo es, el ministerio del diablo es matar, hurtar y destruir. No más, ahí está. Ese es el ministerio del diablo. Matar, hurtar y destruir. Eso es un ministerio. Y Jesucristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén, aleluya. Entonces, se desconectó de su fuente verdadera, entonces cae en la mano del diablo y el diablo te ministra, te enseña, te da una teología diabólica y te da su teología, sus enseñanzas, te prepara a ser un pecador con más intelectualismo, a ser una prostituta con más aceptación, te convierte en un junkie, a una persona adicta a los juegos, no, porque un poquito de todo en normalidad se puede y te va llevando a un ritmo donde tú sabes que eso se puede y todo se permite. Entonces, el diablo te instruye, te doctrina, te capacita, te prepara para su ministerio. Es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la realidad. Diga, varón. Varón, es increíble. Oye, Con fuerza, varón. Es que el diablo es malo, varón, el diablo es malo. Oye, es increíble. Yo estaba viendo el video ahorita, el video que tú mandas, Biblia. ¿Cómo el diablo le mete en la cabeza a una gente? Oye, que si tú matas a un cristiano, tú vas para el cielo. Y digo, pero, yo me estaba riendo, oye, pero es verdad que el diablo es malo. Son así. Los musulmanes, el muchacho que Hermano, si mata a un cristiano, va para el cielo. Oye, No están conectados. vuelvo y repito, oiga, vuelvo y repito. Satanás es un maestro del engaño. pero ¿cómo la gente se mete? ¿Cuál es el ministerio? Aló, ¿cuál es el ministerio de él? Ese ya te lo digo. Terror, instruir. Entonces dime, ¿qué te va a enseñar? Yo dije, pero yo estaba muerto de la risa, pero... No. Pero ¿cómo así que...? ¿Pero qué es lo que te va a enseñar? Dime, ¿qué te va a enseñar? Si mata a un cristiano, va para el cielo, oye. Pero lógico, porque no están conectados con la fuente que es Dios. Porque si tú has conectado con la fuente que es Dios, tú sabes tu identidad y sabes el propósito, entonces tú vas a predicar vida. Tú vas a impartir vida a la gente, darle la palabra de Dios. Pero si tú estás del otro lado de la oscuridad, tú vas a impartir muerte. Tú no ves gente satanista que hacen rituales, que sacrificios humanos, que quieren lograr más rango, entonces tienen que hacer cosas espeluznantes, aterradoras, por poder. Son instrumentos del mismo diablo. Entonces, ellos están siendo instruidos por Satanás. ¿Tú no ves que el orgullo predomina en todos ellos? Porque esa es la doctrina de Satán. Ok. Entonces, sigamos. La caída del reino del norte. La caída del reino del norte. Hemos visto cómo la nación de Israel estaba rodeado por tres grandes potencias: Egipto, Babilonia y Asiria. Cada una de estas trataba de llegar a ser la nación más poderosa del mundo. Como hoy en día tenemos a Rusia, a China, a los América. Estados Unidos y tenemos a Europa. Todo el mundo quiere ser el más poderoso. ¿Me entiendes? Pero todo eso se están alineando contra Israel. Y de la única manera que Israel va a ser salvo es que Cristo aparezca. Pero ahora viene el punto. Vamos ahora
a ponerlo individualmente. ¿Qué pasa cuando un creyente se desubica? Aquí está rodeado de los demonios, está rodeado de los planes del diablo, está rodeado del pecado, de la maldad. Entonces, si no está conectado a la fuente, Un desastre. Y que se descarría varón, mire, el infierno lo rodea. ¿tú estás entendiendo? Entonces, porque es que, hermano, cuando nos conectamos a la, vuelvo y repito, tener identidad es algo poderoso. Es una persona que está en sus cabales, que sabe, que tiene los dos pies bien puestos sobre la tierra, que se maneja bien con su cerebro. Porque hay gente que no se sabe manejar bien con su cerebro, ¿sabía? Sí. Hay gente que creen que 2 y 2 son 6. ¿Cómo así, pastor? 2 y 2 son 6. Hay gente que lo piensan así. Eso quiere decir, los rusos dicen que cuando tú crees de esa manera, tú no te sabes manejar bien con tu cerebro. Tiene problemas. Eso no es real, eso es esquizofrenia. No, lo que quiere decir que no está bien de su cabeza. Oh, ok. De gente que no están bien ubicados. Ok. Entonces, reduciendo eso al estrato individual entre los creyentes, nosotros también estamos rodeados. Hermano, la Biblia dice que este sistema del diablo y que el mundo entero estaba bajo el poder del maligno. Quiere decir que si nosotros no nos aferramos a la fuente y nos llenamos del poder de la fuente nuestra, que es Dios, su Espíritu Santo, su palabra, Jesucristo, hermano, la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, una relación profunda con la fuente, con Dios, y llenarnos de ese poder, entonces nosotros vamos a ser el canal de bendición. ¿Está entendiendo? Lo mismo como Israel. Y vamos a cumplir el propósito. Y no vamos a ser llevados cautivos. Porque el cautivo, cuando una persona se aparta de Dios, es que lo han llevado cautivo. Yeah. Y cuando quiere volver, no puede. ¿A quién le está pasando eso? Al pueblo. Al pueblo de Israel le está pasando eso. Y Satanás se le va a ingeniar de toda manera para que tú no llegues a la luz. Para que tú no puedas. Muchos descarriados también quieren regresar. No pueden. Cierreme la puerta, por favor. Pero ¿cómo no pueden pasar si se arrepienten? ¿Cómo no entiendo? Sí. Si se arrepienten, ¿cómo sé que no pueden? No, que hay gente que están tan atados, que hay en un estado tan de enajenación, Ok, ya. tan ya. fuerte, que es Ya, difícil ya. volver. Ya, ok. Ya. Porque, hermano, una cosa es cuando se pierde la sensibilidad espiritual o el temor a Dios. Cuando se pierde eso, estamos muy mal. Cuando ya no te duele el pecado, cuando ya no te duele nada, estamos muy mal. Entonces, el pueblo estaba rodeado de 3 potencias: Egipto, Babilonia y Asiria. Y oigan bien, si el pueblo se había arrepentido y había buscado a Dios, Dios no simplemente lo libra, sino que Dios lo había usado a ellos para llegar a esas potencias, a esas naciones. Ahora, fue todo lo contrario. Dios tuvo que usar esa potencia como herramienta de castigo por su desobediencia. Tampoco tenía problema con eso. ¿Está entendiendo? Sigamos. Observamos la localización de esta nación en el mapa anterior. Mire, usted lo ha visto. Mire el triángulo. Yeah. Egipto, Asiria y Babilonia. ¿Y Israel está dónde? En medio, Del triángulo. rodeado estaba. ¿Usted entiende? ¿Y qué usted piensa? ¿Dónde estamos nosotros? Ya. ¿Usted está entendiendo por qué es que está... Perdón, usted entiende ahora por qué es que está conectado a la fuente. Cuando hablo de la fuente, estoy hablando de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A través de Cristo nos conectamos a Dios otra vez. Volvemos a la fuente. Ahora, en obediencia a la palabra. Por eso es que hay que estudiar las Escrituras. Porque las Escrituras son inspiradas por Dios y nos enseñan, nos redarguyen, nos corrigen y nos instruyen en justicia para que nosotros seamos preparados para toda buena ¿qué? Obra. Pero toda esa buena obra está en el plan que Dios ha creado para nosotros. ¿Está entendiendo? Entonces, hay que estar conectado a la fuente. Hay que vivir conforme a las Escrituras. Y cuando se vive conforme a las Escrituras, entonces el Espíritu Santo nos guía. Y entonces somos
canal de bendiciones para los demás. ¿Me doy a entender? Porque nosotros somos el instrumento que Dios va a usar para manifestar su gloria. Amén. Pero cuando nos desconectamos de la fuente, ahí viene el problema. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Entonces Dios usó a los egipcios, Babilonia y Asiria como instrumento de castigo. Y fueron llevados cautivos. Lo mismo le pasa a un creyente. Son llevados cautivos. Sigamos. Israel y Judá se ubicaban en medio del triángulo. Cuando el pueblo de Dios caminó por fe, Él los protegió de estas presiones políticas. Pero cuando le abandonaron, Dios usó estas naciones primero para advertirles y finalmente para traer juicio sobre ellos. Pero Dios es tan misericordioso, ponga atención aquí, que antes que esas naciones lo tomaran cautivo, Dios levantó profetas Para advertirles. y Dios les habló y les habló y Dios levantó profetas para que ellos no cayeran en ese estado. Hermano, hay gente que Dios le envía gente, varón, mire, venga acá, vamos a hablar. Dios me dice que le diga a usted, varón, que se afirme, que se conecte otra vez a la fuente, que vuelva a la palabra. Hermano, yo escucho un testimonio para aclarar lo que quiero dar a entender. Yo leí una parte del libro de Catherine Baxter, una revelación divina del infierno. Yo lo leí. Y en una parte dice que había un ataúd. Esto es para ilustrar, para dar a entender lo que quiero decir. Y dice que en ese ataúd había un alma de un ser humano. Y alrededor de ese ataúd habían seres como encapuchados, demonios, y torturaban esa alma. Y pegaban gritos aterradores. Ahora, ¿qué pasa? La hermana le dice, Señor, ¿por qué está siendo tan atormentado, tan terrible de esa manera? ¿Qué fue lo que pasó? Y Dios, el Señor Jesús, le mostró a ella que era un ministro de Dios, que predicaba la verdad, que hablaba del Espíritu Santo bien. ¿Qué pasó? Él, por ganancia, por dinero, cambió la verdad. Y Dios le habló por su espíritu. Le envió hombres y mujeres, ministros, para que cambiara. Es tanto así que, dice el Señor, habló más del Espíritu Santo y aún así yo le hablé a él. Oiga, hasta donde diga el amor de Dios. Y no se quiso arrepentir y murió en ese estado y ahí está. Según el testimonio del libro. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que suceda algo así, Dios advierte. Hermano, Dios te advierte. ¿Me entiendes? Porque Dios no quiere que tú caigas. Dios no quiere que la persona sea llevada cautivo. Dios no quiere que la persona muera en sus pecados. Dios no quiere eso. Dios quiere Oye, cuando Dios llama a Ezequiel, ¿qué dice Ezequiel? Tú eres la atalaya. Y le dice, para que tú veas que Dios no hace excepción de personas. En este caso, Dios le dice, si tú no le hablas al impío, que deje su mal camino, su sangre la demandaré de ti. Si el justo se apartara, para los que creen salvo siempre salvo, que lean Ezequiel 18, 17 y 18. Si el justo se apartara, ¿qué le va a pasar? ¿Qué dice el Señor? Y si tú no le hablas para que vuelva a su camino, ¿qué va a pasar? ¿Qué entendiendo? Entonces, lo que quiero decir es que Dios avisa, Dios habla, Dios no quiere la muerte de la persona. Dios no quiere que mire, Juan 3:16, hermano. Juan 3:16, de esta manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Y Dios le habla a la gente. Y Dios trata con cada persona individualmente. Pero si la persona se endurece, entonces Dios permite que suceda. Amén. Sigamos. Refiérase al mapa anterior. Encierra en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta.
Yo tengo B. Israel y Judá están localizados más o menos a la misma distancia de Asiria y de Babilonia. Hermanos, estaban en el centro. Y nosotros estamos, ¿dónde nosotros estamos? En este planeta Tierra. Con un sistema que la Biblia dice que el mundo es del diablo. Este sistema. Y estamos aquí, estamos batallando. Porque cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿qué fue lo que el diablo le dio? Le presentó. Palabra. No, le estaba ofreciendo, pero le estaba ofreciendo. Todos los reinos de la tierra. Si postrándote me adora, te lo entrego. Porque a mí me ha sido entregado. Entonces, wow, el tiempo se nos fue. Wow. Qué rápido. Ya una hora pasar así. Muy rápido, ¿eh? Entonces, Por eso que te dice, no temas, yo vencí el mundo. sí. Jesucristo dice. Entonces, vemos que el pueblo, por infidelidad a Dios, cayó en el desastre. Vemos que el pueblo de Israel ha retrasado su propósito en el plan por el cual ha sido creado. En el propósito por el que ha sido creado para el plan, ¿verdad? Vemos también que esto se ajusta también a nosotros también. Vemos también que Dios no quiere que nosotros cumplamos el propósito del diablo, sino que cumplamos el propósito porque el cual hemos sido creados. Cuando nos conectamos a la fuente, que es Dios, tenemos ¿qué? Identidad. Identidad. Porque nos parecemos a imagen y semejanza de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, tenemos identidad. Sabemos quiénes somos. Sabemos lo que tenemos. Sabemos lo que podemos. Tenemos estructura. Tenemos visión. Tenemos plan. Sabemos el propósito por el cual por el cual existimos. Sabemos hacia dónde vamos. Sabemos cómo efectuar y llevarlo a cabo. Entonces, eso también se ajusta a nosotros. ¿Están entendiendo esto? Entonces, hay que tener cuidado de desconectarnos de la fuente. Tenemos que estar conectados a la fuente. Y recuerden, aquí no hay neutralidad. O usted es Dios o usted es el diablo. Oye, por ejemplo, no, o usted es Dios o es del diablo. Dios sale de Dios, aunque tú no quieras estar con el diablo, el diablo está arriba de ti como quiera. Observa esto. No, para que usted vea las cosas como son. Israel rechazó a Jesús el Cristo. ¿A quién van a aceptar? Al anticristo. Porque a alguien tienen que aceptar. O usted acepta a Cristo o usted acepta al diablo. Aquí no Ellos esperan al No hay, Mesías, no hay. al falso Mesías. El Mesías vino ya. Entonces, Vino y se fue. hermanos, la próxima semana vamos a comenzar durante el año 16 de Rey Acab de Israel. Ahí vamos a comenzar la próxima semana. Que Dios les bendiga a los que nos están sintonizando. Y manténgase conectado a la fuente. No se salga de la fuente para que tenga identidad. Para que sepa por cuál usted, el propósito por el cual usted existe. Para que sepa, para que tenga visión, para que tenga estructura, para que tenga base, para que sepa cómo llevar a cabo lo que Dios le ha encomendado en su plan y en su propósito. Que Dios se le bendiga y que Dios se le guarde. Amén.